al entorno natural, que hoy día se llama organicismo, regionalismo, contextualismo, tuvieron sus principios en el pensamiento romántico del siglo XIX. Bueno, vamos a entrar hoy al siglo XX. Profe, antes te puedo hacer una consulta. ¿Te escucho? Cuando estuvimos viendo el regionalismo, lo que vimos fue más el tema de México principalmente, así con Luis Barragán, y esta corriente se desarrolló así acá en Paraguay. O sea, hay obras representativas de esta corriente. Yo voy a desarrollar el último capítulo, Arquitectura Contemporánea Paraguaya. Y a mi criterio, vamos a analizar una obra se me fue el apellido, Luz, el Silo Grabado. Luz. ¿El Silo Grabado? Sí. ¿Habrá Lidia Abramo o de quién? Le digo del papá de Elisa. El papá de Elisa. Carlos Colombino. Carlos Colombino tiene algo de regionalismo, que de qué manera trata de contextualizar su arquitectura, vamos a ver en los años 70 y 80. Hay algunos arquitectos que trabajan con eso. Llegó también esa idea aquí, un poquito más tarde, pero llegó. Vamos a ver más adelante. Solamente que el profe, él se ocupa más de... No trabaja el color nomás. No, pero trabaja nuestra arquitectura blanca de la colonia rústica, los espacios más intimistas, la naturaleza, el entorno. O incluso los colores terracota. Terracota. Bueno. Todavía no se ve tu presentación, profe. Ahí sí. Bueno, vamos a entrar ahora ya al siglo XX. Dejamos atrás siglo XVIII, siglo XIX. Y vamos a hablar un poquito el contexto social de la primera mitad del siglo XX, el contexto donde tiene profundos cambios en el pensamiento, por tanto, en el arte, las vanguardias artísticas y la arquitectura moderna. Bueno, un tema muy trillado, pero vamos a tratar de enfocar de una óptica algo diferente, porque en esto ya estamos haciendo, como le dije en Historia 5, estamos haciendo una síntesis final de todo lo estudiado en todas las historias. Una síntesis final de todo lo estudiado en todas las historias. ¿Por qué se repite? Bueno, en esta imagen, ¿alguien reconoce esta imagen? ¿Alguien reconoce esta imagen? Chicos. Parece ser Chaplin. Charles Chaplin. Una película de Charles Chaplin. Es una célebre película del cine mudo de los años 20. ¿Cómo se llama esa célebre película? El que alguna vez... Tiempos modernos. Tiempos modernos. Esos cine debate que hacía el arquitecto. ¿Cómo se llama el arquitecto que siempre mostraba las viejas películas en la fada? Luz. Profe. El que organizaba el cine debate en la facultad, ¿cómo se llamaba el arquitecto? El profe Escobar. El arquitecto Escobar. Todas estas películas viejas. Porque me remonta a la época, al pensamiento, y a partir de la película puedo entender un poquito lo que es la arquitectura. ¿Y qué veo en esta escena, en esta fotografía? ¿Qué se observa? ¿Me pueden describir la escena? ¿Qué me dice esta escena? ¿Representa la industria? La industrialización de la sociedad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué está haciendo Chaplin aquí? Las máquinas también. ¿Las máquinas? ¿Y Chaplin qué está haciendo aquí, le parece? Está mirando a alguien que está entre los engranajes.
está mirando, o los dos están viendo Mantenimiento, profe. mantenimiento, algún desperfecto de la máquina, están alucinada esa máquina cómo trabaja, que no encuentran desperfecto ni ellos Se lo entienden. observan a través de la máquina también, parece, profe. ¿Cómo? Porque la máquina está entre ellos. Se La observan a través de máquina, la máquina. sí. Hasta se puede decir el otro, le ven al otro que es el frente de Chaplin, todos le vieron al compañero de trabajo de Chaplin. Sí. El otro da la sensación que ya fue absorbido, consumado por la máquina. ¿Cómo hasta hoy día estamos siendo absorbidos y consumados por la máquina? Por la informática en este momento, profe. La informática, el teléfono celular, que estamos pendientes de toda esa tecnología que comenzó a principios del siglo XX. ¿Hasta qué punto cada uno es preso de la máquina? ¿Se puede desligar, deshacer de su celular un buen momento? Pregunto. ¿Qué pasa si se olvida, se va nomás a la facultad? ¿Cómo se... No sé si es Incompletos. Incompleto, desnudo, mira, qué drástico, desnudo, uno me dice, y te vas pensando ahí en tu celular, y tal cosa, y me pasa esto, ¿cómo me voy a comunicar? Se me descompone el auto, ¿a quién me voy a pedir auxilio? Cierta incertidumbre le produce esa máquina. Angustia. Angustia, sí mismo. Aparte de eso, profe, si las personas no se comunican, por algún motivo te crea un montón de lío. De repente... ¿No pudiste por lo menos llamar? Otro tipo de problema, tu mamá no supo que vos te olvidaste el celular y te llama y tu mamá ya angustiada, ¿qué le pasó a mi hijo? Lo habrán asaltado, tuvo un accidente, un montón de ideas negativas. Uno ya comienza, los padres, nosotros comienza a formar nuestra mente. No nos damos cuenta, profe, pero nos estamos enfermando, estamos enfermos mentalmente de otra forma. Sí. Porque estamos con angustia, estamos con temor, porque si no tenemos el celular, y es más, le damos más importancia que a la vida. Así mismo. Estamos con ese temor. Y si se nos pierde, sí que entramos en crisis total, depresión. Y no porque se le perdió la máquina. Podemos buscar otro. ¿Qué más lo que le hace sufrir ahí? Más que el celular de... Toda la información que está ¿Para dentro. qué meten tanta información? ¿Por qué nos meten en...? ¿Para qué ¿cómo se dice? No es que se esclavizan con eso, justamente. En serio, se está creando una nueva generación de depresivos informáticos. No puede ser que este cacharrito dependa de la vida y la muerte de ustedes. En general, yo pierdo el celular cada rato, así que... Yo me recuerdo, tenía un solo pen y ahí tenía todas mis clases. También tenía su pen, profe. Se le perdió también. A partir de ahí ya grabé en 4 pen diferentes y dejé en distintos lugares de la casa. Bueno, ahora ya está la nube, antes no había la nube, entonces la tecnología va desarrollándose cada vez más. Esta otra película del cine alemán, otra película que siempre se mostraba en la Fada, Metrópolis, del cine mudo alemán, 1924. Aquí ya veo, ¿qué veo en este collage de fotografías que hace alusión a esta película? No, el hombre robotizado. El hombre robotizado. ¿Y qué implica? ¿Cómo nos estamos robotizando nosotros hoy en día? Nos estamos robotizando. Y dependiendo exclusivamente de la máquina, de los artefactos tecnológicos, de todo, que todas nuestras actividades se centran en eso. Y sobre todo, imagínense en los países más desarrollados. El hombre está automatizado. Se levanta, imagínense lo que viene en las grandes ciudades, Nueva York, Londres, Tokio, se levantan a las 5, tienen que tomar el metro, 1 hora de viaje rápido hasta el centro de la gran ciudad, marcar ahí cuando entra a su trabajo con el reloj, fichar,
trabajar continuamente hasta las 12 o la 1, salir media hora para comer, regresar rápido, fichar otra vez, salir de las 5 a las 5, tomar el metro, ir otra vez a otro lugar si trabaja a la noche, luego a su casa y todo el día repetitivamente esa misma actividad que nos estamos haciendo unos robots, que ya obramos automáticamente. Nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, ya automáticamente sin despertador a las 5 ya me despierto. Hay gente que necesariamente necesita despertador, pero mi cuerpo ya está programado hasta a esta edad. Ya actúa automáticamente. Bueno, entonces, dice, durante la última década del siglo XIX tuvo lugar una etapa de la historia de la civilización occidental producto del progreso científico y tecnológico, de la revolución industrial, de los arrolladores cambios económicos y sociales ocasionados por el capitalismo, cuyo producto fue la modernidad. O sea, básicamente la modernidad fueron los grandes cambios que trajo consigo después la revolución industrial, el desarrollo de la ciencia, la técnica y la máquina sobre el hombre, que alteró su ritmo de vida, que alteró el ritmo de vida, su trabajo, sus actividades, su forma de pensar, la concepción de belleza, su forma de trabajar, generó un hombre totalmente nuevo. Eso es la modernidad, estos cambios profundos. El hombre sometido por la técnica, sometido por el capitalismo salvaje, entre otros. A principios del siglo XX, la máquina, su presencia inmediata, sus exigencias, sus normas de funcionamiento, se hacen sensibles en todos los terrenos. Recordarán ustedes que aquella célebre industria alemana, la AEG, donde le suena a Peter Behrens, el padre del diseño y de la arquitectura moderna en Alemania. ¿Hablaron alguna vez de Peter Behrens en otra historia? El judío. Judío era, así la verdad no sé. Sí, Alemán sí, era, pero no importa eso, va por otro lado el tema. Bueno, este señor, Diseño, historia, Peter Behrens, ¿sí? Más se le habla en diseño. En diseño, bueno. Profe, ¿no fue Behrens el que se dice que fue el real arquitecto que había dicho menos es más? Teresa, tienes que cerrar un otro micrófono. ¿Tiene el micrófono? No apagada la compu. Hay una conexión encendida. María Teresa, el tuyo. Bueno, señorita, ¿qué me decía? Que se dijo que la frase menos es más fue mal atribuida a Mies van der Rohe porque en realidad fue Behrens el que lo dijo. Una vez había leído eso sobre él. Puede ser, desconozco esa información, es cuestión de indagar, entonces puede ser. Lógico, Peter Behrens, ya en el estudio Peter Behrens trabajó Walter Gropius y trabajó Mies van der Rohe, y puede ser perfectamente que haya dicho y luego lo tomó nomás Mies van der Rohe. Bueno, ya en esta Alemania de principios del siglo XX, donde hubo un despegue industrial inusitado, Peter Behrens comenzó a trabajó por una de las industrias más grandes alemanas, que fue la AEG, encargada de hacer grandes electrodomésticos, instalaciones eléctricas, usinas para hidroeléctricas, instalaciones lumínicas, artefactos lumínicos, todo. Entonces Peter Behrens comenzó a hacer naves industriales y comenzó a hacer en cantidad los primeros ventiladores, heladeras eléctricas, y estas máquinas innovadoras por primera vez comenzaron a inundar los hogares de la clase media europea. La máquina iba entrando. En 1908 la mayor parte de los norteamericanos de clase media con el modelo de Ford
ya tenían un auto en casa, que antes era un producto de lujo. Entonces la máquina iba invadiendo la vida del hombre en ese momento. La máquina se convierte en una especie de divinidad porque te resuelve todo. O bien el doble del hombre. El doble del hombre dijimos porque en este celular tiene un montón de información que tu mente estrecha muchas veces no puede guardar todo. Forma parte de una de tus extremidades. Se te pierde como si fuera que se te cortó la mano, ya siendo un poco extremista. O un objeto lúdico de juego. La máquina se ha transformado en algo más que un instrumento de la vida humana. Quizás su verdadera alma, decía un poeta futurista italiano, Franci Picabia, tu otro yo, tu alma, la máquina. ¿Hasta qué punto? Esto ya lo dijo en 1910. Algo que se está viviendo tan actual hoy en día con la máquina. Pero ¿es algo positivo o negativo la máquina? Va a tener sus puntos positivos y sus puntos negativos sobre la sociedad de ese momento. La doctrina del progreso, la confianza en las benéficas posibilidades de la ciencia y la tecnología. El hombre confió en la ciencia y la tecnología. Creía que la ciencia y la tecnología iba a solucionarle todo el problema en la modernidad. Habría suficiente trabajo, no habría pobreza, no habría enfrentamiento entre naciones. El paradigma era la máquina. La nueva divinidad era la máquina. ¿Hasta qué punto el hombre idolatró la máquina? La tecnología. Ante ese nuevo tiempo surge una gran preocupación del hombre por el tiempo. Porque el tiempo para el hombre moderno es dinero. Por eso el chinito, el japonesito, el neoyorquino anda a prisas, a aprovechar y sacar máximo provecho del tiempo. No anda a nuestro ritmo bastante light todavía, como muchos, no, me quedo a dormir la siesta, no, me voy a salir nomás, mañana voy a terminar esto. El hombre moderno exalta la razón. El pensamiento lógico racional, en donde todo tiene que estar pensado, justificado, programado, nada tiene que estar hecho al azar para que funcione. Culto a la razón, y tanto culto a la razón, y eso va a aplicar, para realizar una casa tengo que diseñar no intuitivamente, no producto de mi sensibilidad, de mis sentimientos, sino producto de la lógica racional para que esa casa funcione como una máquina, va a decir el hombre moderno. El hombre que buscaba la libertad, un humanismo abstracto, el hombre que se enfocaba hacia lo pragmático, lo práctico porque tengo que hacer lo práctico para que mi capital pueda aumentarme, sin dar tantas vueltas, sin teorizar tanto. Voy a fabricar esto, voy a ampliar esto, voy a lanzar al mercado este producto. Era proactivo este hombre. Culto a la acción, es una persona proactiva, que no se queda quieto y está constantemente planificando su día a día. Es emprendedor, que nos falta muchas veces a nosotros. Buscando un éxito, una empresa próspera, pero producto de un esfuerzo, de un trabajo, de moverse. De un éxito que le venga todo arriba, como el hombre posmoderno, que de la noche a la mañana quiere ser exitoso. Entonces, este es el prototipo de hombre moderno, una concepción moderna que se va generando dentro de este pensamiento de la primera mitad del siglo XX. Para este tipo de hombre se tiene que concebir una nueva arquitectura, un nuevo arte. El gigantesco desarrollo que los medios de comunicación social sufrieron a lo largo del siglo XX, la radio ya a finales del siglo XIX, la prensa, el cine mudo en los años 20, en los años 40 aparece la televisión. ¿Cómo influye sobre la sociedad? ¿Cuál es el significado que saco de esa imagen de la derecha? ¿Qué me dice esa imagen de la derecha? ¿Qué se entiende? ¿Cuál es la interpretación? Que el hombre se encuentra esclavizado por los medios de comunicación y lo que sería el consumo.
Muy bien. O sea, ¿qué pasa? Ya va desapareciendo ese hombre que dijo hoy en otra clase, reflexivo y crítico juicioso. Todo lo que le bombardea la información por todos los lados se deja llevar. Comprate esto, andate a este lugar, vendé, usa esto, esto te va a caer bien, esto es una buena comida. No entras a pensar, ¿realmente es así? Y eso trajo como consecuencia, en la primera mitad del siglo XX, lo que se conoce como la cultura de masas. La masa, la aglomeración de personas que pierden su individualidad, porque cada persona es única, pero aquí trata de borrar esa unicidad antropológica de cada persona, en donde trata de igualar en gustos, en inclinaciones, en forma de vestir, en forma de pensar. Esa es la cultura de masa. Por eso escribe un filósofo español en la década del 30, Ortega y Gasset, la deshumanización de la sociedad, la deshumanización del arte, porque desindividualiza, homogeneiza. Y al homogeneizar esa sociedad, ¿cómo incide eso en la arquitectura y en el diseño? Esta cultura de masas. ¿Cómo? Llega la fabricación en serie. La fabricación en serie. Los grandes bloques de vivienda todos iguales. Las grandes urbanizaciones con viviendas unifamiliares repetitivas. La seriación en la producción y la arquitectura cae en ese proceso de montaje en serie, como un automóvil. Empieza a estandarizar. Hasta hoy día, como está en la arquitectura norteamericana, voy a comprar una casa y de rato ya ensamblado y en una semana te ensamblan todo. Como un producto de consumo más la arquitectura. Profe, discúlpame. Sí. Esto dijiste que empezó en la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Correcto. Estamos ubicando 1900-1950. Y esto va a acabar con la Segunda Guerra Mundial. Este pensamiento de la modernidad, de la cultura de masa. No se olviden que la modernidad se sustenta sobre la filosofía positivista. Me parece que hablé la vez pasada de Augusto Comte, que nace en la segunda mitad del siglo XIX. Y para el positivismo, esta filosofía enarbola que la ciencia es el nuevo paradigma que va a solucionar todos los problemas de la humanidad. La ciencia que permitió el desarrollo de las tecnologías y de la máquina. Dios ya no existe. La nueva diosa es la técnica y la máquina hasta hoy en día. Entonces, el hombre, la espiritualidad del hombre se borra. El hombre se hace uno más del montón. El hombre también se fabrica en serie, porque todos piensan iguales. Eso era porque la modernidad quiso configurar un hombre nuevo, no un hombre histórico, que se aferra al pasado, que sea nostálgico, romántico, que le guste el pintoresquismo, el colorido, el ornamento, ¿no? Tiene que ser todo práctico y funcional para ser un hombre del futuro, proactivo, emprendedor, que construya su sociedad, que construya su país. Con la llegada, dijimos, la radio, el cine, luego la televisión, la situación del fenómeno cultural cambia radicalmente, ya que con estos medios hizo posible la masificación de la cultura a importantes medios de la población. Y esa masificación de la cultura se acentuará en los años 60 cuando entremos otra vez en el arte pop. Esta cultura de consumo también es producto de la cultura masificada. Continuando, de una arista diferente, vamos a ver. Por tanto, la nueva estructura económica, el capitalismo salvaje que tiene lugar aquí, que el socialismo va a hacer frente en este momento. La estructura económica tenía necesidades semejantes. Hombres incompletos. ¿Por qué hombre incompleto? Como dije, perdió su personalidad, su individualidad. Unos hombres mecanizados tipo robot, por eso vimos ser robot de esa película Metrópolis. Que pudieran ser miembros, mejor dicho, ruedas sumamente pequeños de una organización más compleja. Y eso va a decir más adelante, ya dieron ustedes en introducción a la historia, un pensamiento que es el estructuralismo en filosofía. ¿Recuerdan que dieron con el arquitecto Jorge Ortiz? ¿Se habrán olvidado? Sí. El estructuralismo defiende la idea que el hombre es componente de una estructura que le
marca su vida y esa estructura en que está metido el hombre, ¿cuáles son los componentes de esa estructura? Está metido en una ideología política en la que vive, un pensamiento religioso, un pensamiento ético, una estética, tu trabajo, tus actividades, todo eso condiciona la vida del hombre. Y eso entonces nos va manejando a nosotros. Y va a buscar de repente el hombre liberarse de esta estructura que le mantiene así mecanizado, y va a surgir después el postestructuralismo, que va a buscar la libertad y el caos total otra vez en la sociedad. Todo este pensamiento influye de una manera directa a la arquitectura. La arquitectura también, vimos hablando de estructuralismo, porque la arquitectura también está estructurada entre el espacio, tecnologías, materiales, contexto, historia, toda una estructura que organiza al hombre y organiza su composición arquitectónica. Todo ese estructuralismo comienza en esta modernidad para que todo funcione perfectamente en la sociedad. La planificación del urbanismo racionalista. ¿Qué características tenía el urbanismo racionalista? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué características tenía el urbanismo racionalista? Para que funcione coordinadamente como una máquina también. La zonificación por sectores. La zonificación por sectores. ¿Y le parece bueno esa zonificación por sectores? Área industrial, área habitacional, centro comercial, área recreativa. El área residencial tenía que estar en el polo opuesto al área industrial para no contaminarse, allá kilómetros, y uno está al norte, el otro tenía que estar al sur. Tenía su aspecto positivo, pero ¿cuál era la parte negativa? ¿Cuál es la parte negativa de ese urbanismo racionalista? Tan estructurado, tan pensado racionalmente. Que no funcionó, profe, porque a la hora de la práctica, o sea, teóricamente estaba todo bien y ordenado, estructurado, pero a la hora de la práctica el humano finalmente es humano, ¿verdad? Y perdía mucho tiempo en trasladar de un lugar al otro y estaba supeditado al final al automóvil. O sea que esa ciudad, toda ciudad está pensada para el hombre, para compartir, para caminar, para socializar, pero esa ciudad estaba pensada para la máquina. Hasta la ciudad se pensó para la máquina, imagínense. Despersonalizó, desindividualizó y perdió su identidad tradicional esa ciudad. Tenemos el ejemplo clásico de Brasilia, con las ciudades que planificó Le Corbusier. Entonces nos anuló nuestra individualidad y nuestros espíritus. Querían formar hombres fríos, emprendedores que generen capital. Una pieza más en el proceso de la industria, como vemos en estas imágenes que son muy significativas. Imaginarte, vos todos los días estás haciendo la misma cosa, viendo el acabado del color del automóvil, el tapizado, los 360 días al año. ¿Cómo terminás el año? ¿Cómo acabas? ¿Cuál es el mal del siglo XX? ¿Qué enfermedad trajo consigo esto? ¿Qué antes no se daba? Depresión, angustia, estrés, alto índice de suicidio. Imagínense. Antes no había psicología. El psicólogo comenzó a trabajar a partir de este momento. Necesitaba una persona con quien, sobre todo en los años 50, 60, necesitaba con quien descargarte ante tanto estrés. Profe, Sí. antes de avanzar mucho, nomás quiero dejar en claro algo, a ver si entendí. Porque hablaste de dos conceptos, positivismo y estructuralismo. Para ver si entendí nomás. Entonces, ¿Qué hay? ¿Es de interferencia? Ahora parece que se fue. Continúe. Sí, para entender nomás bien, entonces el positivismo es lo que sustenta teóricamente el modernismo y el estructuralismo es lo que... La modernidad, que es el análisis sociológico que hice en ese periodo de tiempo. Porque si hablo de muchos dicen modernismo, pero yo siempre modernismo lo relaciono con el modernismo catalán. Pero no, es válido también. Después...
Ya, entiendo entonces. Y el estructuralismo sería ya la parte teórica, lo que básicamente estructura el aspecto social, económico de la sociedad en sí. Sí. Primero surgió el positivismo, como le dije, que fueron el sustento filosófico de la modernidad. Pero la modernidad trajo como consecuencia también el estructuralismo, que el hombre es preso de la tecnología, de la máquina, de la política, de la economía, del sistema de trabajo, del liberalismo. Entonces el hombre está inmerso en esa estructura que marca su ritmo de vida y no le permite liberarse al hombre, no es libre según el estructuralismo. El hombre es una pieza más de ese montaje, de esa máquina, de la sociedad en el estructuralismo. Todo está coordinado en armonía, que trabaje como una máquina en esa sociedad. Bueno, entonces... Ya, entiendo, profesor. Los efectos de la fabricación en serie. Esto trajo consigo la modernidad. La masa necesitó una gran demanda de techo, hábitat, diseño para equipar la vivienda y toda esta gran cantidad de máquina que metía dentro de la casa que le daba confort, estabilidad económica, alegría, placer, entre comillas. Los efectos de la fabricación en serie, que no imponiendo uniforme en estricto sentido, no imponían uniforme, pero imponía a su vez, porque todos vivían en las casas con las mismas características o utilizaban el mismo mobiliario que salían de los talleres de la Bauhaus. Viste de igual manera la gente con unos cuantos modelos lanzados al mercado en cantidades abrumadoras en cada temporada. Cada persona es única y cada persona tiene una sensibilidad estética en el gusto. Y para que se concrete ese concepto de lugar que hablamos en los años 50, el genus loci, ese espacio existencial, y se concrete plenamente la persona en su hábitat, tenés que respetar esa individualidad que aquí no se respetó. Esa igualación de las vestimentas se trabaja con el mismo estilo. Ideas, convicciones y reacciones ha sido preparada y promovida por las condiciones generales tecnoeconómicas de la sociedad capitalista. La sociedad capitalista liderada por Estados Unidos, los países altamente industrializados como Alemania, Francia, Inglaterra, fueron los que impusieron esta cultura a la modernidad e impusieron toda la arquitectura moderna y el diseño moderno. Y llegó a los países menos desarrollados o tercermundistas como nosotros. Entonces, por eso se dice, la arquitectura moderna es un producto de la revolución industrial, de este nuevo pensamiento del hombre. En Latinoamérica, la modernidad, nuestra arquitectura moderna, era una modernidad ficticia. Una modernidad de forma, porque estaba de moda en Europa, nosotros también tenía que llegar a esa moda aquí. Quizá algunos países están más industrializados como Brasil, México o Argentina. La mayoría, la base de la economía era el sector primario, lo que me daba la tierra. Entonces, esta arquitectura como máquina, una sociedad donde no estaba industrializado, el sistema de vida era totalmente diferente, una economía agraria de subsistencia, imponerse una estética totalmente diferente, era como imponerse lo que viene, esa cultura etnocéntrica de Europa en nuestra cultura. Y más aún en Paraguay, ni qué decir. Entonces era como una modernidad falsa en Latinoamérica. Nos dejamos llevar simplemente por lo que está de moda y queremos estar a la altura de los países desarrollados muchas veces y entonces una modernidad vacía. Esa igualación de vestimentas, ideas, convicciones y reacciones ha sido preparada y promovida entonces por estas sociedades más desarrolladas, configurada por estas sociedades capitalistas, buscando ese prototipo de hombre ideal. ¿Y cuál es el prototipo del hombre ideal que le dije? El hombre racional, el hombre proactivo, el hombre frío, el hombre que genera capital, el hombre que construye su ciudad. Y para ese hombre perfecto se tiene que diseñar esa arquitectura perfecta y ese diseño perfecto. Y diseño perfecto, arquitectura perfecta, era sinónimo de pragmatismo y funcionalismo en ese momento, manejando las tecnologías y materiales que estaban lanzando al mercado la industria en beneficio de la arquitectura.
Trajo esto, dice, bienestar material, progresos técnicos y unido al moderno desarrollo industrial. Supone una conquista inapreciable, ya que alto porcentaje de la masa elevó su nivel de vida. Muchos bienes, sobre todo en los países industrializados, como siempre digo, ¿por qué? Estados Unidos hacen muchas ferias de garaje, porque tienen el poder adquisitivo para comprar y renovar continuamente estos bienes materiales, cosa que no sucede todavía en Latinoamérica. Pero ese generalizado bienestar, otra vez, te rodea de bienes materiales, como le dije, al último el hombre encontró una vida insípida en su existencia, no tenía sabor. Porque el materialismo no te da la felicidad, te da una felicidad efímera, pasajera. Que entre tantas comodidades materiales, autos, viajes, ¿qué pasa con la... No quiero hacer... ¿Qué muchas veces pasa con los hijos de papá, que tienen todo? ¿Qué pasa muchas veces con los hijos de papá que tienen todo? ¿Son felices? Se deprimen. ¿Qué hacer con su vida? ¿Saben qué hacer con su vida? Se deprime, anda de psicólogo a un psicólogo. No sabe que el esfuerzo, la perseverancia, la lucha, la tenacidad, no se cultivaron, no se le formaron valores, un espíritu vacío. Entonces cae en el vértigo, en el suicidio, depresión, que es el mal de la modernidad, o el mal del siglo XX, o el mal de los tiempos modernos. Debemos registrar una atmósfera de angustia que se revela en multitud de signos. En las obras de arte van plasmando toda esta temática de la inseguridad del hombre. Entre tanta técnica, el hombre se siente seguro. En esas grandes ciudades que tienen toda la tecnología, el hombre se siente inseguro. Caminar en medio de Nueva York entre miles y miles de gente, sentís la gran soledad de las grandes ciudades que ya sintieron los hombres a principios del siglo XX en grandes ciudades como Berlín, Londres. Y ahora más que nunca. Walter Benjamin, un gran pensador alemán de origen judío, escribió un libro en el año 36 titulado La obra de arte en la época de la producción mecánica. Vamos a ver cómo el arte como la arquitectura. Todo ya va a comenzar a producirse en serie. Hasta el arte va a dejar de ser único. ¿Y qué pasa? Que cuando ves una casa de un estilo único, original, y otra casa, que de ese estilo se construyó 1000 casas en esa urbanización, ¿qué pasa en esta casa única y en esa casa que te construyó en serie? ¿Qué sensación te transmite? ¿Cómo ves la arquitectura? ¿Cómo ves el arte? Deja de ser relevante, profe. Deja de ser relevante, pierde su magia, pierde su encanto, su valor estético. Walter Benjamin utiliza un término áurea. El áurea en el arte es ese misterio mágico que ves cuando ves el original de la Gioconda. Pero si ves una réplica de la Gioconda en un póster colgado en la casa de tu amigo, La Última Cena, ya ves como un póster común y corriente, que se hizo en serie. No tiene ese encanto que cuando estás ubicado en el Louvre frente a la Gioconda original, que te transmite otra sensación. Puede ser que sale de su contexto, profe. Sale de su contexto ya totalmente. Entonces ya se hace todo en serie y pierde la magia, pierde el encanto de la arquitectura. Es una pieza que hace en cantidad. Las obras pierden su valor de culto y ven cómo se les atribuye un valor simplemente de cambio, de mercancía, de comprar y de vender. Todo tiene que ser no negociable en el siglo XX hasta nuestros días. Y pierde su encanto el arte. Por eso hoy día el arte es cualquier cosa también, si analizamos obras de arte contemporánea. Igualmente, otro pensador francés, Teodoro Adorno, otro gran filósofo, escribe en la misma época La democratización cultural. El arte y la arquitectura se ha democratizado. Y al democratizarse el arte, al hacerse en cantidad la arquitectura, el diseño, hasta los diseños del siglo XIX eran piezas únicas, una lámpara, un mueble, comienza todo a estandarizarse. ¿Qué consecuencia negativa trajo para el arte? Adorno habla de un término, la desestetización. ¿Y qué significa la desestetización?
¿Qué significa la desestetización? ¿Qué podría entenderse? Que dejó de importar la estética. Pierde su belleza. No tiene belleza, es un producto más de consumo. No es la arquitectura como arte. Y de hecho, vamos a ver, el racionalismo no lo concebía la arquitectura como arte. Era una pieza más de la producción masiva en su fabricación. Esto va a pasar, vamos a ver, con la arquitectura moderna, ante todo este pensamiento. Esa casa de Le Corbusier, esas villas frías, quizás perfectas, pero frías. Bueno. ¿Luz? Sí, profe, aquí estoy, presente. Doy vanguardia. Te doy media hora. Bueno, está bien, no hay problema. Matías, si me ayudas con la presentación de vanguardias, por favor. Dale, profe, en un minuto. Gracias. Habría que retroceder un poco a la primera imagen. Eso. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bueno, hoy, a continuación de la presentación que dio el profe de lo que era el contexto de la modernidad y su nacimiento en el ámbito de la arquitectura, vamos a ver las vanguardias pictóricas. Estas vanguardias son movimientos que van a surgir a inicios del siglo XX como una manifestación justamente de ese deseo de los artistas de adecuar a un nuevo lenguaje la pintura que estaba establecida como la pintura de la academia, aquella pintura que viene desde el Renacimiento, pautando el canon de cómo pintar y cómo expresar la belleza. O sea, a partir de este momento que comienza, vamos a decir, estos movimientos, puedes pasar a la siguiente imagen, Matías. Entonces voy a explicarle un poco lo que es vanguardia. Las vanguardias entonces son justamente aquellas corrientes conformadas por colectivos de artistas que en un mismo pensar se van a unir para comenzar a desarrollar una tendencia dentro del arte con una, vamos a decir, una nueva mirada y con una nueva interpretación de lo que es la realidad. La vanguardia es un término que viene del ámbito militar, viene a ser el grupo en que en una guerra, en una pelea, enfrenta por primera vez al enemigo. Entonces, por eso se habla de vanguardia por aquellas personas que rompen las filas enemigas. Y bueno, en cierta manera, eso es lo que buscaban estos movimientos pictóricos, romper con lo establecido. Entonces, estos movimientos estaban formados por grupos de artistas que deseaban cambiar todo en el arte. En un principio, la forma de ver las cosas, la forma de representar la realidad, la manera de vivir y afrontar el compromiso social, porque también había un dejo de crítica social en el ámbito del arte. Y gracias a su innovación formal y su experimentación dentro del campo de la pintura, esto va a influir directamente en el diseño arquitectónico. En este sentido, las vanguardias o los vanguardismos van a ser muchos, entre ellos va a estar el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el expresionismo, tenemos el dadaísmo y el surrealismo, pero nosotros nos vamos a enfocar más que nada en aquellos que influyeron fuertemente en el ámbito arquitectónico. Siguiente. Entonces, hay, como se dice, una suerte
gran influencia que se va a producir en el campo del arte y atravesar el ámbito arquitectónico. El arte y la arquitectura de la vanguardia se encargaron de elevar la máquina a un principio absoluto de constitución de la cultura, y se puede afirmar que la máquina ocupó para el hombre moderno el mismo lugar semántico que en un principio en el siglo XIX y XVIII se había dado con la naturaleza. Entonces, aquí podemos ver entonces esa transformación que se va a producir al extremo que incluso el propio Le Corbusier va a decir que su casa es la casa para la máquina, una máquina para vivir. Siguiente. Bueno, la primera de estos vanguardismos va a ser justamente el estilo cubista. El cubismo va a estar básicamente representado por Pablo Picasso, siguiente, un español que va a radicarse en Francia y que va a desarrollar esta vanguardia llamada cubismo, que consiste, siguiente, en la fragmentación de la imagen. El cuadro más famoso atribuido a Pablo Picasso va a ser Las señoritas de Aviñón. Aquí podemos observar 5 mujeres que van a estar en la calle, que las va a retratar de una manera muy particular. Acuérdense que en ese entonces había muchas revoluciones filosóficas y científicas, entre ellas estaban las de Freud y también las de Albert Einstein, que hablaba ya de la teoría de la relatividad. Y lo que va a hacer justamente Pablo Picasso va a ser tratar de representar la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, en una misma imagen bidimensional, él va a tratar de volcar el transcurso del tiempo y plasmar eso en una imagen que, si bien tiene todavía algo del tema, o sea, nosotros podemos perfectamente entender todavía que el tema aquí son estas 5 señoritas, justamente las mismas ya están fragmentadas o geometrizadas, o sea, los planos están fraccionados, es como que existe una abstracción lenta que nos va a después llevar en las siguientes y sucesivas vanguardias a una abstracción total. Entonces podemos ver acá que hay influencia, por un lado, de la geometría, por otro lado, del arte africano, porque en ese entonces va a haber todo un despertar hacia lo que es primitivo y las naciones exóticas que estaban siendo por primera vez estudiadas, como las culturas africanas, la Polinesia, todos estos exploradores o pintores que van a ir a estas etnias, van a volcar esto en la pintura. También hay una especie de sarcasmo hacia lo que es la naturaleza muerta. Ustedes pueden ver unas frutas en la base del cuadro. Entonces, también vemos a estas mujeres que están representadas de perfil de frente, incluso en una misma cara podemos ver un ojo de frente o un ojo de perfil. Bueno, la idea era que en la misma representación se pudiera ver varias facetas en una forma bidimensional del cuerpo de estas mujeres. Siguiente. Va a pasar por varias facetas en el cubismo. Esta, por ejemplo, es el cubismo sintético, donde hay una geometrización total de la imagen, los 3 músicos. Siguiente. Hasta que paulatinamente la imagen se va a ir difuminando en cientos de planos. En este caso podemos ver justamente un retrato de Picasso, de Monsieur Vollard. También a la derecha vemos las experimentaciones de Georges Braque, que va a ser otro pintor que va a trabajar en paralelo a Picasso, que va a ser amigo de él, pero que también van a trabajar la misma faceta de lo que es el cubismo analítico. Siguiente. Finalmente, la obra cumbre de Picasso va a ser el Guernica, donde va a plasmar justamente el horror que va a sufrir la ciudad ante el bombardeo de esta, en donde van a fallecer muchísima gente, y muestra el dramatismo, ¿verdad?, de estas madres que van a encontrar a sus hijos muertos. El cuadro es bastante simbólico de esa época. Se puede ver perfectamente el dramatismo, la expresión de los rostros. Vemos el toro español, el Guernica está en España. También tenemos una especie de sol que tiene como una lámpara, nos indica ya el tiempo, que existía la electricidad. Hay un montón de simbolismo por detrás de esta obra que, vamos a decir, nos relata, vamos a decir, ese episodio negro de la historia, que es el bombardeo de la ciudad de Guernica.
Siguiente. Pero, como podemos ver, ya no busca imitar la realidad, sino representar su propia visión de los hechos. Este cubismo vamos a estar también influenciado por lo que es la pintura purista. Esto es muy importante porque va a ser la base de las plantas de Le Corbusier. Entonces, acá, en cierta manera, se busca geometrizar, pero también se busca de una manera bidimensional demostrar el volumen. Fíjense que hay muchos contornos curvos y si ustedes analizan un poquito las plantas de Le Corbusier van a ver que estas curvas también se repiten en sus plantas. Siguiente. El expresionismo es otra que se va a dar en paralelo a 1905, al cubismo, está el expresionismo alemán, que más que nada va a tratar de expresar las emociones, ese estado en que la sociedad se va a encontrar enfrentando antes y durante la Primera Guerra Mundial. Siguiente. Entonces, ellos se van a inspirar en una pintura de Edvard Munch, que es de 1880, que corresponde al estilo Art Nouveau realmente. Pero fíjense que acá hay una expresividad muy grande en los rostros de los personajes de Munch. Por un lado, Munch va a ser un hombre bastante sufrido, va a vivir una vida muy difícil, la mayoría de los miembros de su familia van a fallecer de tuberculosis. Entonces, toda su obra es una obra dramática cargada de mucha tristeza, de mucho horror. Siguiente. En la escultura va a comenzar a traducirse esas expresiones de horror o de movimiento. Aquí podemos ver El Vengador de Barlach. Va a comenzar a aparecer nuevos materiales y la escultura paulatinamente, vayamos viendo las vanguardias, se van a ir volviéndose hacia planos y líneas, va a perder el volumen. Siguiente. James Ensor es otro representante del expresionismo. Él va a hacer toda una crítica social a la sociedad de la época, una sociedad rica que pasando la Belle Époque va a estar económicamente bien, pero en un mundo convulsionado ante la Primera Guerra Mundial. Siguiente. El futurismo va a ser una de las vanguardias que más va a hacer hincapié en la máquina y la va a divinizar. Siguiente. 1909, va a venir a introducir imágenes que van a tratar de imitar el movimiento. Y podemos ver una escultura de Umberto Boccioni, justamente donde vemos esta forma aerodinámica, voluminosa, voluptuosa, que es lo característico del futurismo, que va a tratar de representar ese movimiento, el dinamismo, el caos de las ciudades. Siguiente. Aquí podemos ver la imagen, una pintura futurista. El futurismo va a estar a favor de la ciencia, va a estar en contra de la historia, incluso va a ser un movimiento bastante misógino porque va a estar en contra de la mujer, porque la mujer es la que inculca la historia, la tradición. Y ella sí va a estar, esta tendencia va a estar a favor de la máquina del progreso de la ciencia. Siguiente. Aquí podemos ver un representante en esta papa futurista, Marcel Duchamp, desnudo bajando una escalera. Podemos ver la sucesión de planos de un cuerpo que va bajando en un nivel a otro. Siguiente. O, por ejemplo, Arturo Bagaglia va a ser un fotógrafo que va a tratar de captar el momento de ejecución de un violonchelo. Entonces, la fotografía que ya va a estar en boga en ese tiempo también va a ser objeto de estudio y de análisis desde el punto de vista futurista. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Para que esto no sea un monólogo. No, profe, es muy claro. Ok, entonces sigo avanzando. ¿Sí, Oscar? Algo que quería consultarte nomás. Sí. El tema de que a la mujer se le asociaba con la historia o algo así. Sí. ¿Eso por qué era? Y porque justamente Marinetti, que va a ser prácticamente el representante máximo del movimiento, va a decir que la mujer es la que transfiere el conocimiento de un tiempo a otro. Entonces, si vos querés progresar, la tradición es como que te pone el freno,
porque sos conservador, si se quiere de alguna manera, ¿verdad? Entonces, él decía que esa transmisión de la historia se daba a través de las madres. Entonces, como estaban contra la historia, por analogía también estaban contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, es cuestión de estudiar un poquito los manifiestos, porque todos estos movimientos van a tener una suerte de constitución donde van a decir, nosotros estamos a favor de esto, estamos en contra de todo aquello, ¿verdad? Van a ser como movimientos de protesta en el ámbito del arte. Siguiente. ¿Quedó claro, Oscar? Sí, profesor. Bueno, casi en 1910 va a aparecer la abstracción. En el momento ya en que el arte ya no desea imitar lo que es la realidad, se va a despojar de todo lo figurativo y va a comenzar a tramar lo que es la abstracción total. Siguiente. Uno de estos representantes, máximos de la abstracción va a ser Vasily Kandinsky. Ustedes recordarán que él va a ser maestro de la Bauhaus, y él va a ser el primero en que va a hacer una acuarela totalmente abstracta, donde el tema en sí ya no es reconocible. Entonces, en la abstracción, nosotros estamos trabajando con elementos en el campo visual, los cuales pueden ser líneas, puntos, colores, diagonales, ¿verdad? Y están prácticamente estos elementos visuales en su conjunción van a expresar un sentimiento o una idea más que tiene que ver más bien con lo conceptual. Entonces, esta es la primera acuarela abstracta, dice que era un cuadro que estaba pintando Kandinsky, que dejó de pintar por un momento, abandonó su pieza y después cuando vino miró y así como estaba le pareció que ya estaba terminado. Él va a ser también músico y esa vertiente musical también va a hacer que él comience a interpretar la música, o sea, pintar en función al ritmo de música y específicamente músicas clásicas o sinfonías. De ahí que varios de sus cuadros tengan sinfonía 1, 2, 3, 4. Van a ser interpretaciones de él de músicas clásicas que escuchaba. Siguiente. El suprematismo. En este caso ya nos vamos al otro extremo. O sea, si Kandinsky usaba el color para expresarse dentro del ámbito de la abstracción, el suprematismo paulatinamente va a ir aboliendo el color. Siguiente. Entonces, en principio va a reducir a figuras geométricas que van a estar, vamos a decir, combinadas entre sí en un campo visual con color, y después va a incluso abandonar el color, porque fíjense, cuadrado negro sobre fondo blanco y cuadrado blanco sobre fondo blanco, lo único que ya hay es un cambio de tono. Entonces se suprime hasta el color en la pintura. Esto era inconcebible para la época que ellos vivieron, de ahí que son considerados muy revolucionarios y fueron muy poco entendidos, incluso se les negó presentarse en las galerías de arte de su época. Siguiente. Después en Holanda vamos a tener a Piet Mondrian. Piet Mondrian va a desarrollar la corriente neoplasticista. Esto es muy importante en el campo de la arquitectura porque va a permitir el desarrollo de la arquitectura anticúbica. Después vamos a ver con el profesor esto. Justamente este movimiento se va a inspirar en el imperio del rectángulo. Vamos a tener los colores primarios, amarillo, rojo, azul, más los no colores, el blanco y el negro, dentro de un sistema de grillas o retículas que tienen líneas verticales y horizontales. Siguiente. Sí. Perdón, que permitió el desarrollo de la arquitectura, ¿qué dijiste? El de Mondrian. Anticúbica. Gracias. Va a ser una arquitectura que se va a basar más que nada en planos que se van a interceptar o en algunos casos ni se van a interceptar. Por ejemplo, la casa Schroeder, podemos ver, siguiente. Gracias. No sé si conocen la casa de Rietveld, de Jerry Rietveld. ¿No? Siguiente. Bueno, aquí vemos justamente la codificación de Piet Mondrian, que va a decir que las líneas verticales simbolizan la vida, las líneas horizontales simbolizan la muerte. Bueno, va a ser todo un concepto teosófico, que es una especie de religión que tenía Piet Mondrian. Siguiente.
Entonces resulta que esto se va a traducir en esta arquitectura. Aquí le tenemos a la casa Schroeder. La casa Schroeder corresponde a Jerry Rivell. Él va a ser un arquitecto autodidacta que va a interpretar el postulado neoplasticista a nivel tridimensional a través del uso de los planos. Entonces aquí podemos ver justamente, esta es la casa anticúbica, es la que surge a partir de planos y no de un volumen. Entonces, si nos fijamos, esta retícula que estaba en el cuadro de Mondrian se va a traspolar a lo que es la fachada y a la estructura en sí de los planos que hacen a esta arquitectura. Siguiente. En el interior la misma cosa, y es aquí donde prácticamente se genera esta primera obra de diseño que va a ser la silla Red and Blue o silla roja en azul, que es un clásico del diseño, que fue justamente diseñada para esta casa en específico, donde vemos punto, línea y plano traducidos en un elemento tridimensional. Esta es una tendencia muy general en todo el campo del arte, la arquitectura y el diseño. Toda experimentación viene de mano. Primero de la pintura pasa a la arquitectura y luego se traduce en el objeto que se encuentra dentro del espacio arquitectónico. Entonces la pintura es bastante revolucionaria porque nos permite hacer experimentaciones que quizás en la arquitectura van a ser muy costosas y mucho más en el diseño de productos. Siguiente. Después está el constructivismo ruso, que también se da en paralelo al neoplasticismo. En Rusia va a desarrollar una línea, ¿verdad?, de lo que serían las vanguardias, pero en función a líneas que son en diagonal, en contraposición a la ortogonalidad del neoplasticismo. Siguiente. Entonces va a aparecer este edificio que es emblemático, que nunca se llegó a construir, porque acuérdense que para esa época en Rusia no existía la tecnología como para poder traducirse en un edificio como este, que es el monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin, ¿verdad? Fue una utopía en aquel momento, pero sí es un movimiento muy inspirador para lo que va a ser después en el futuro el deconstructivismo, y en el cual se va a basar, por ejemplo, Zaha Hadid. O sea, las bases de la arquitectura deconstructivista están en las vanguardias del siglo XX. Entonces, dicen que este edificio lo que buscaba en cierta manera era hacer como una especie de competencia con la Torre Eiffel. Entonces los rusos dijeron, nosotros vamos a hacer nuestra propia torre. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos. ¿Está todo claro? Bueno, entonces la línea que va a introducir el constructivismo va a ser, por un lado, la diagonal y también lo volumétrico. Siguiente. Entonces, se va a generar escultura en el campo del arte, donde va a haber planos, en este caso tensores. Fíjense que la escultura va a perder peso, se va a volver abstracta y se va a olvidar esa escultura que era mármol, ¿verdad? Acuérdense que antes todas las culturas tan neoclásicos siempre fue mármol. Era, como se dice, el material más noble para la escultura. Y sin embargo, en las vanguardias va a comenzar a experimentar con madera, con barro, con metal, con lo que sea. Siguiente. Dadaísmo, 1917. Fíjense, tenemos entonces que teníamos el movimiento neoplasticista, constructivismo y el dadaísmo también. Esto se va a dar en Francia. Va a ser un grupo de pintores que van a comenzar a decir, vamos a hacer el arte del absurdo, vamos a desacralizar el arte establecido de la academia y vamos a convertir los objetos en objetos, por nuestro simple deseo, en objetos de arte. Entonces, este va a ser el más sarcástico de los estilos de movimientos vanguardistas, donde el objeto se va a convertir en obra de arte. Siguiente. Por ejemplo, dentro de este grupo va a estar Meredith Oppenheim, que va a presentar esta mesita con patas de ave. Fíjense que los objetos como que se están ridiculizando
Esto es lo que también va a tomar después el posmodernismo como pata o pie para iniciarse en la, vamos a decir, en la contestación al racionalismo. Siguiente. El ready-made, o sea, que son los objetos ya hechos, convertidos en obra de arte. Siguiente. Y el famoso urinario de Duchamp, ¿verdad?, que se va a convertir en una cultura que se va a montar en una de las galerías de arte. Él va a poner el nombre del título La Fuente y le va a instalar ahí dentro del salón de arte, ¿verdad? Esto causó pavor en su momento. ¿Por qué? Porque un objeto que era de uso de un sanitario, ¿verdad?, se convierte en obra de arte por el simple deseo del artista. Famoso es el urinario. Siguiente. Y entonces, como podemos ver, ya paulatinamente todos estos movimientos van a hacer una pausa a consecuencia, ¿verdad?, del advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, y hacia 1955 es como que se van a retornar otra vez estas vanguardias en una segunda oleada, si podemos decir de alguna manera, y va a hacer aparición el arte pop. Siguiente. El arte pop va a traer consigo el collage que ya se había visto en el cubismo, pero acá de una manera mucho más específica. El más importante de estos artistas va a ser Richard Hamilton. Fíjense que en esta imagen podemos ver ya el contexto de la época. Por un lado, la cultura al físico, las nuevas tecnologías en medio de elementos antiguos como una ficha Art Nouveau. Sin embargo, tenemos una grabadora, tenemos también en la parte de arriba de lo que sería el cielo raso. No sé si alguien interpreta qué es lo que tiene ahí esa habitación en el techo. ¿Alguien? La luna sería. Exactamente, porque ya en el 70, fíjense que ya se había llegado a la luna. Entonces, todo eso está ahí cargado dentro del collage. Entonces, es vamos a decir, una suerte de resumen de la época del collage de este artista. Siguiente. Aparece Andy Warhol. Andy Warhol va a trabajar también con la seriación o la repetición de serigrafías, de fotografías de personas famosas, como el caso de Marilyn Monroe. Siguiente. Elvis Presley, Sofía Loren. Lo que va a tratar de hacer es democratizar el arte de manera que llegue a mayor gente. Fíjense que los colores que utilizaba, podrías retroceder, Matías, utilizaba Andy Warhol, van a ser colores estridentes. Acuérdense ustedes, pues vamos a ver nosotros Las Vegas y la aparición de Robert Venturi. Todo eso tiene que ver con el arte pop y su influencia después dentro de la arquitectura. O sea, el posmodernismo tiene que ver con justamente esa volver a buscarle el significado, la cultura de masas que se desarrolla con el advenimiento de la modernidad y lo popular, que no quiere decir que todas las veces esto sea de buen gusto, sino que es una transformación que se va a dar ante, vamos a decir, la crítica al racionalismo imperante. Siguiente. Por último, podríamos ver, siguiente, la aparición del minimalismo, que también vamos a estudiar este semestre en el ámbito arquitectónico, que se va a dar en la década del 70, donde ya se van a hacer esculturas que van a ser totalmente abstractas, donde ya no vamos a ver más un tema reconocible, que van a ser como esculturas conceptuales basadas en la geometría pura. Entonces, con esto concluyo las vanguardias de manera muy general, como para que ustedes tengan un pantallazo de cómo el arte va a influir en la arquitectura del siglo XX. Profe, tengo una consulta antes Sí. de pasar. Habías mencionado hace un rato Sí. que la influencia iba en este orden, de la pintura a la arquitectura y de la arquitectura al diseño, ¿verdad? Exactamente, sí. Ok, gracias. Muy bien. Sí, porque fíjense que, por darles así, el profe estuvo hablando la vez pasada del romanticismo.
En el caso, por ejemplo, del romanticismo, uno de los primeros estilos, ¿verdad?, que va a tratar de introducir el concepto de arte total en el ámbito del arte va a ser el estilo Art and Craft, que después se va a traducir en el Art Nouveau, en donde ya el arquitecto va a comenzar a diseñar los objetos para los espacios que él diseña. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que estas viviendas de 1890, 1902, 1910, por ejemplo, de Mackintosh, que estuvo, creo que el profesor mostrando la casa Hill House, ¿recuerdan eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, fíjense que ahí se va depurando la superficie de los edificios. Entonces los muebles que están dentro de estas casas se comienzan a depurar también. Todos aquellos muebles antiguos, barrocos, renacentistas, rococó, se van a dejar de lado porque la arquitectura cambia. Y al cambiar la arquitectura, el objeto que está en su interior, el contenedor cambia, el interior también debe cambiar. Entonces ahí es como que al diseño también le va a influir lo que produjo la vanguardia. Si influyó en la arquitectura, luego eso también va a decantar en el diseño. Entonces es una secuencia que siempre se va a dar en los estilos. Y yo tengo que adecuarme al ambiente en que un arquitecto, como diseñadora de objetos, yo tengo que adecuarme al estilo del contenedor. Sí. Primero no cambian los mobiliarios y después la arquitectura. Sí, es muy importante y de hecho ustedes si bien ven por ejemplo la trayectoria de Mackintosh, si ven un poquito más a profundidad la trayectoria de Le Corbusier, la trayectoria de William, por ejemplo de Frank Lloyd Wright, van a ver que todos diseñaron el mobiliario para sus diferentes viviendas. Y el uno era racionalista, el otro era organicista, pero se vieron, si se quiere, en la obligación de diseñar el propio mobiliario para cada vivienda, porque el que existía antes no les servía. A la arquitectura racionalista justamente la caracteriza el mueble de acero tubular cromado, que es el que diseñó Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Le Corbusier, Charles Perrin, Ellen Gray. Hay muchísimos diseñadores de esa época que introdujeron el metal dentro del mueble, que eran los productos que producía la industria, el metal y el vidrio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que el profe va a poder continuar con su presentación. Bueno,